Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Vamos a continuar reflexionando sobre este tema del celibato opcional que se ha propuesto en algunos sínodos que se han realizado, por ejemplo, en Alemania, en España y en algunos otros países en el mundo. El tema continúa siendo vigente y vamos a recurrir en esta ocasión al Papa Pío XI. ¿Cuál es el magisterio pontificio de él? Su nombre de pila es Anquile Damiano Ambrogio Ratti. Después cambia su nombre ya para gobernar a la iglesia y dice Pío XI es su nombre. En ese tiempo, la iglesia tenía algo que se consideraba como subdiaconado. El subdiaconado era una orden menor, hoy equivale a los ministerios laicales, así el lector, el acólito, pero ya no recibe el nombre de subdiaconado. El Papa, que gobierna la iglesia hace un siglo, empieza en 1922, exactamente un siglo, y concluye en 1939. Ya para 1935 escribe una encíclica titulada Ad Catholici Sacerdotii, que quiere decir sobre el sacerdocio católico. En este dice que la castidad está íntimamente unida a la piedad, de la cual ha de venir su hermosura y aún más su firmeza. Es el Papa que une este aspecto cultural de la vida de un sacerdote como oferente, ofrecer a Dios el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo, y lo va y lo une a une el celibato o la castidad, mejor dicho, a este sentido cultural. Vamos a escuchar cómo en algún momento en la lectura recurre a la patrología, a tres padres de la iglesia, a San Epifanio, a San Efrén y también a San Juan Crisóstomo. Te invito a escuchar la siguiente lectura. San Epifanio atestigua a fines del siglo IV que el celibato se extendía ya hasta los subdiáconos. Al que aún vive en matrimonio, aunque sea en primeras nupcias, y trata de tener hijos, la Iglesia no le admite a las órdenes de diácono, presbítero, obispo o subdiácono. Admite solamente a quien o ha renunciado a la vida conyugal con su única esposa o ya viudo la ha perdido, lo cual se practica principalmente donde se guardan fielmente los sagrados cánones. San Epifanio ve la conveniencia del celibato y de la ley que se lo impone a los ministros del altar. Quien desempeña un ministerio no ha de estar con mucha razón obligado a vivir cuanto le es posible como un puro espíritu. Quien debe todo emplearse en las cosas tocantes a Dios, ¿no es justo que esté totalmente desasido de las cosas terrestres y tenga toda su conversación en los cielos? Quien sin cesar ha de atender solícito a la eterna salvación de las almas, continuando con ellas la obra del Redentor, ¿no es justo que esté desembarazado de los cuidados de la familia, que absorberían gran parte de su actividad? El celibato es mostrado de esta manera con un sentido cultural. San Efrén Sirio, el diácono de Edesa y doctor de la Iglesia Universal, dice que no basta al sacerdote y a lo que pide su nombre al ofrecer al cuerpo vivo de Cristo tener pura el alma, limpia la lengua, lavadas las manos y adornado todo el cuerpo, sino que debe ser en todo tiempo completamente puro, por estar constituido mediador entre Dios y el linaje humano. San Juan Crisóstomo afirma que quien ejercita el ministerio sacerdotal
debe ser tan puro como si estuviera en el cielo entre las angélicas potestades. Como hemos escuchado en esta encíclica sobre el sacerdote católico, el Papa Pío XI, que ha recurrido a estos tres santos, tienen ellos un común denominador, una frase, una palabra, que es la importancia de la pureza, no solamente corporal, sino además ser puros como los ángeles, puros para ofrecer el culto a Dios. Y así fue considerado el sacerdote como un ser casi angelical, un cuasi ángel. Poco le faltó para ser ángel. Sin embargo, la naturaleza humana nos dice que el ser humano no solamente es espíritu, sino también tiene cuerpo. Por ese tiempo existía un pensamiento filosófico que era de una corriente llamada actualmente personalismo. Y en aquel entonces un filósofo, Emmanuel Mounier, habla sobre el personalismo y habla que la persona no solamente es espíritu, sino es cuerpo. Es un espíritu corporeizado o un cuerpo espiritualizado. Por tanto, es una persona de carne y hueso que vive, nace, vive y muere como persona de carne y hueso. Por tanto, sería muy difícil que pudiese apropiarse de la naturaleza simple de los ángeles, que son espíritus puros. La carta, la filosofía, la teología de estos santos es muy cercana a este pensamiento angelical. ¿Qué cosa más nos dice el Papa Pío XI en su encíclica? Escuchemos. El Papa Pío XI afirma que los jóvenes levitas, antes de consagrarse de lleno al servicio y culto de Dios, por su libre voluntad renuncian a los goces y satisfacciones que honestamente pudieran proporcionarse en otro género de vida. Por su libre voluntad hemos dicho, como quiera que, si después de la ordenación ya no la tienen para contraer nupcias terrenales, pero las órdenes mismas las reciben no forzados ni por ley alguna ni por persona alguna, sino por su propia y espontánea resolución personal. Como hemos escuchado en esta carta del Papa Pío XI, se puede hablar de redefinir la libre voluntad. Es un requisito indispensable por naturaleza misma de la persona, el ejercicio de sus facultades, la libertad, la voluntad, la inteligencia. Y aquí se está hablando de la libre voluntad. Esta podría redefinirse. Para el Papa, dice, se necesita definir claramente este querer ser sacerdote, aceptando vivirse en esta pureza ritual, que es la castidad. A un siglo de distancia, 1922 a 2022, ¿podría volverse a definir? Es decir, ¿se puede redefinir la libre voluntad? Si así fuera, entonces estaríamos teniendo un volver a los orígenes. Los orígenes del cristianismo, como dice la carta de Pablo a los Corintios. La primera, doy no obstante un consejo: manténganse vírgenes o castos o célibes. Pero también podría ser como lo atestigua la carta a Tito, que el presbítero sea casado una sola vez. Y por ese tiempo, también la primera carta a Timoteo, que dice que el obispo sea casado una sola vez. ¿Tú qué dices? En este tiempo, siglo XXI, ¿podría redefinirse la libertad de la voluntad
para el sacerdocio, viviéndolo en los dos estilos de vida propuestos en la iglesia primitiva, como célibe o como casado. ¿Tú qué dices? Espero tus comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que le des el like y compártelo. Hasta pronto.